Hola, Interpretaciones en Análisis es la segunda de las conferencias Enero Online 2026. Un análisis es escucha. ¿Es solamente escucha? No. Se trata también de la interpretación, es decir, la lectura. De modo tal que uno podría decir que no hay análisis sin interpretación. Pero, ¿y qué es la interpretación? ¿Cuáles son sus condiciones de posibilidad? ¿Qué indica el plural interpretaciones? Estas son algunas de las preguntas que trataré de contestar en la presente conferencia. Bien. Lacan es un instrumento para leer a Freud, tal el caso de los tres registros con los que se capturan los conceptos fundamentales de otra manera. Esta orientación de enseñanza fue dada por Graciela Brand en la última reunión del debate del Centro Descartes y desde allí abordaré el tema que nos ocupa. Interpretación y resonancia son términos articulados por Lacan ya en 1953, cuando el registro de lo simbólico es preeminente, y también más adelante en otros momentos posteriores de la enseñanza. De allí el interés. En esa vía, Germán García escribe que la interpretación resuena tanto en lo real, lo literal, como en lo imaginario, es decir, el sentido, y en lo simbólico, las figuraciones de Eros. Por lo tanto, los tres registros son leídos como tres resonancias y recuerdan que en el campo del otro algo resuena o no resuena. La resonancia es, así, un concepto clave. Les recomiendo al respecto una lectura de las resonancias en Freud de nuestras preguntas. Es un artículo de 1996, lo encuentran en el archivo Germán García, es de Germán García. El último apartado del primer escrito de Roma acerca de la función de la palabra en el campo del lenguaje lleva por título Las resonancias de la interpretación y el tiempo del sujeto en la técnica psicoanalítica. Allí Lacan vuelve a los fundamentos de la experiencia para iluminar la técnica y de ese modo alejar a la interpretación de sus desvíos. Para ello propone poner en movimiento las resonancias de la palabra para que el sujeto se implique en su mensaje y deje de escabullirse. Función y campo recuerda que una de las propiedades de las palabras es hacer entender lo que no dice. A su vez, la función del lenguaje no es informar. Esta noción es así pensada por la lingüística, es una concepción mecanicista. No, la función del lenguaje en psicoanálisis es evocar. Se trata de cierta topología poética de aquello que en la palabra hace oficio de resonancia y realza la materia que liga sonido y sentido. En el centro de la resonancia de la palabra se encierra un vacío. Bueno, es a destacar que los seminarios de Lacan se abren en torno a la cuestión de la interpretación como práctica que pone al descubierto que el vacío central del lenguaje, es especialmente, se da bajo la forma, el modo del objeto. En el escrito del 53, el tiempo desempeña su papel en la técnica. Hace a la duración de un análisis desde el comienzo hasta su finalización. Claro está que es en función del tiempo lógico, según las tres escansiones: instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir. El inconsciente, señala Lacan, pide tiempo para revelarse. Pone en juego que el concepto de inconsciente implica una noción particular de síntoma y también un tipo particular de intervención del analista. El primer Lacan subraya que el síntoma es significante de un significado reprimido de la conciencia del sujeto. El síntoma es lenguaje, está estructurado como un lenguaje cuya palabra debe ser liberada. Analista y analizante, paciente, dice Lacan en este momento, están del mismo lado, al pie del muro del lenguaje, y el analista intentará responder, subrayemos, al eco de la palabra analizante.
¿Qué es la interpretación en 1953? Bueno, Lacan escribe lo siguiente: el analista puede jugar con el poder del símbolo, evocándolo de una manera calculada, en las resonancias semánticas de sus expresiones. Subrayemos resonancias semánticas. Por lo tanto, la interpretación es en primera instancia resonancia semántica, juega con el sentido y se articula al tiempo del sujeto en la técnica analítica. El corte en las sesiones, el corte como interpretación, digamos, fue denunciado como sesiones cortas por los interlocutores de Lacan, sin percibir que el instante presente evoca el pasado para manifestarse en la repetición. La repetición, años posteriores, aislada justamente como concepto fundamental, revela que Sigmund Freud no solo habló de Eros, sino que también escribió sobre la pulsión de muerte. Su intuición genial, subraya Lacan, es que el momento en que el deseo se humaniza es también el momento en que el niño nace al lenguaje. Función y campo concluye de la siguiente manera, cito: los poderes de abajo resuenan en la invocación de la palabra. Al pie de página, en la edición que tengo yo, es muy antigua, página 310, hay una nota agregada sobre el final, ¿no? Agregada en 1966 y que reza que Ponch, el poeta, escribe esta resonancia como razón. Germán García aclara que razón es la homofonía entre resonancia y razón. De modo que esta nota al pie resignifica retroactivamente el escrito y da una indicación precisa de lectura. 1966, cuando Lacan agrega esta nota, también es el año de publicación de los escritos. A su vez, es el momento en el cual Lacan está finaliza el seminario 13, el objeto del psicoanálisis, y va a dar comienzo al seminario La lógica del fantasma. Estas son coordenadas insoslayables para comprender este movimiento. La resonancia como razón no se agota, decíamos, en este primer momento de la enseñanza, sino que cuando ésta se orienta hacia lo real, la resonancia es retomada como equívoco. Allí llegaremos. Antes es menester reconducir los puntos tratados hasta ahora a la práctica analítica, ya que la teoría es un esfuerzo de reflexión sobre la práctica. El psicoanálisis es cuestión de escucha y también cuestión de lectura. Que alguien encuentre cierta satisfacción y alivio a su sufrimiento por el hecho de ser escuchado es parte de la aceptación en la cultura del dispositivo freudiano. La escucha analítica no otorga un castigo, tampoco desaprobaciones o sanciones. Sí hay un pago en los análisis. Se trata de que el analista recibe y ofrece su compañía según esas condiciones de escucha. A su vez, hay que tener presente que para el psicoanálisis las llamadas enfermedades mentales son maneras, modos del ser más que enfermedades. Freud, de hecho, en la clínica, distinguía neurosis, psicosis y perversión. Lacan se vio llevado a desarrollar que todo deseo es perverso. Es decir, no hay deseo puro, sino que la causa de todo deseo está marcada por un rasgo de perversión. El deseo parte siempre de lo que él llamó el objeto A, un elemento contingente que vino a suscitar el goce de un sujeto. Antes subrayé escucha más lectura. Quiere decir que el hecho de escuchar se ve entrelazado con la interpretación. Ya en el esquema Landa, uno de los primeros que realiza Lacan, se ubican dos ejes, un cruce. Por un lado, una intención del yo moi que dice una cosa y en contra otra intención, la intención del gran otro que dice otra cosa que la que el yo quiere decir. El gran otro es más fuerte. Esto se ve claramente en el lapsus, una de las formaciones del inconsciente. Se trata de las llamadas sutilezas analíticas, los primeros hechos verdaderos que hasta Freud
estaban descuidados y él señala de forma genial. El sujeto tiene cierta intención de significación, pero esta es cruzada, cortada por otra intención. Es decir, que en el lapsus hay un gran otro inconsciente poderoso que actúa y el sujeto lo suele hacer pasar por un tropiezo, ya que inmediatamente después de cometido el lapsus niega lo que acaba de decir, ¿no? Negación, que a nivel del inconsciente es una afirmación. Ahora bien, en un análisis no se trata de explicar nada al sujeto, por ejemplo, que ha dicho una cosa por otra que lo que quería decir, o bien de acusarlo de que dijo una cosa por otra. Eso ya sucede en la cotidianidad, en la televisión, en las redes. Ahora, muy otra cosa es, por ejemplo, un fenómeno que a su vez es interesante y complejo, el fenómeno de la homofonía. Quiere decir que una cosa dicha puede ser escuchada de dos maneras diferentes según la manera en que se escribe o se cortan los sonidos. Se trata de dos frases que se pronuncian de la misma manera, pero tienen dos sentidos diferentes. La interpretación, en este caso, puede consistir en que el analista haga escuchar en lo que el sujeto dijo la otra frase, una construcción gramatical o léxica con los mismos sentidos y un sentido, con los mismos sonidos, y un sentido diferente. También hay otras formas de interpretación. Por ejemplo, cuando el sujeto dice algo pero no lo toma en serio, me ilusioné y creí estar enamorada de un hombre que no me corresponde, soy una tonta. El analista puede decir sí, y así el sujeto darse cuenta de qué es lo que ha dicho. O bien, cuando el sujeto no extrae consecuencias de aquello que dice, y el analista advierte cómo lo que dice converge hacia un punto que no llega a formular, entonces, develar ese punto de llegada puede tener el valor de una interpretación. Así como también subrayar al sujeto las repeticiones, sean comportamientos o significantes, puede tener el valor de interpretación. Tanto en el seminario 1 como 10 años después en el seminario 11, Lacan da otra clave sobre la interpretación. Dice, puede ser cualquier cosa, pero no cualquier cosa es una interpretación, por lo tanto, máxima prudencia. El seminario 6 concluye con una indicación preciosa. El deseo es su interpretación. El deseo es sensible a la interpretación. Quiere decir, no hay metalenguaje. Y esa es la experiencia del análisis. En este punto, Miller hace una equivalencia entre inconsciente e interpretación. La interpretación, quiere decir, no es un metalenguaje del inconsciente, sino que ambos son elementos de la misma estofa. El inconsciente es intérprete, a su vez pide interpretación. Hasta aquí, escucha y lectura o interpretación se articulan. Ahora, ¿qué sucede cuando hay escucha y no hay interpretación? Bueno, recomiendo para seguir este punto una conferencia que hizo Jacques Alan Miller en 2021 con analistas rusos, pioneros en ese campo en Rusia. Está en las redes. Bueno, decía, la pregunta es, ¿qué sucede cuando hay escucha y no hay interpretación? Muchas terapias actuales van por esa vía, que es la escucha sin interpretación. Se trata de que lo enunciado por el sujeto, lo que el sujeto interpreta como su malestar, no ha de ponerse en cuestión. Nadie piensa que quizás la verdad de ese malestar es diferente de lo expresado por el sujeto o es de otro orden. Se trata de una consecuencia de la popularización del psicoanálisis, llevada a cabo incluso por varios analistas, pero, atención, es al mismo tiempo lo opuesto al psicoanálisis, ya que es el rechazo de toda palabra del gran otro. Miller da el ejemplo de un niño trans de 4 años de edad que quiere otro cuerpo. Se lo va a hormonizar, se hará esa transformación sobre la base de que el pedido del niño es verdadero, que es así y no admitiría ningún tipo de interrogantes.
O sea, en definitiva, no se puede interpretar de otra manera, más que esa interpretación que el sujeto da. Esto, dice Miller, es en definitiva borrar el psicoanálisis, ya que anula, suprime toda posibilidad de interpretación, pues borra al gran otro, es decir, al inconsciente. Este punto es de interés para el tema que nos ocupa, ¿no? Pongamos de relieve aquello que el analizante interpreta. Claro, es acerca de su sufrimiento, de lo que sucede, de lo que le sucede y cuyo sentido es necesario desarmar en un análisis. Se trata de escucha más interpretación. ¿Para qué desarmar esto en un análisis? Bueno, sucede que el sentido que el analizante da a lo que le pasa es decodificado por su propia realidad fantasmática. De este modo, en un análisis, la dimensión de la interpretación no puede divorciarse de la del síntoma y de su articulación con el fantasma del sujeto. Fantasma que ha de ordenarse según las protofantasías freudianas y es una respuesta a las imposibilidades de la sexualidad, una pequeña historia repetitiva que el sujeto se cuenta para gozar. ¿Qué es un síntoma para Freud? Bueno, para que haya síntoma freudiano es necesario que haya sentido en juego, o sea, hace falta que eso pueda interpretarse. Por tanto, el sentido del síntoma y la interpretación van juntos. Freud descubre que un síntoma se interpreta como un sueño en función de un deseo y que es un efecto de verdad. Según esto lo lee a través de su primera tópica, consciente, preconsciente e inconsciente. Ahora, hay un segundo descubrimiento freudiano. Subrayemos. Y es la persistencia del síntoma luego de la interpretación. Se trata de una paradoja. Tras la reducción de estos elementos del lenguaje, tras su interpretación, siempre hay un resto. De allí que Freud habló de pulsión de muerte, reacción terapéutica negativa, y pensaba que al final del análisis siempre subsistían restos sintomáticos. En el curso El partener síntoma, Miller destaca dos momentos del recorrido freudiano que hacen a este último punto que desarrollamos. Primero, el desciframiento de la verdad del síntoma vía la primera tópica. Segundo, el hallazgo de los restos sintomáticos, punto en el que Freud encontraba un tope y se ubica en el texto Inhibición, síntoma y angustia de 1925, que Freud escribe tras haber desarrollado la segunda tópica del aparato psíquico, yo, ello y superyo. La práctica que hoy día llevamos adelante confronta al sujeto con los restos sintomáticos. Los restos sintomáticos, digamos, que se encuentran tras las interpretaciones, tras el desciframiento. Estos han dejado de ser un tope, los restos sintomáticos, ¿no? Se pasa por el desciframiento de la verdad del síntoma, pero, acá el punto, se llega a confrontar al sujeto con dichos restos, a los que Miller define como lo real del síntoma, algo fuera de sentido. Se trata de lo que Freud, en Inhibición, síntoma y angustia, destaquemos este punto, nombra como satisfacción pulsional del síntoma, un orden de satisfacción en el displacer que Lacan llama goce del síntoma. Ven cómo hay una vuelta de lectura, un retorno de lectura de Lacan a Freud. Eso es lo que vamos siguiendo. Bien, entonces decía, goce del síntoma. De allí que hay una doble cara del síntoma, la que hace a la verdad, su desciframiento, al sentido, a la interpretación y sus resonancias semánticas, donde lo simbólico es preeminente, y la cara del síntoma que excede al fenómeno y se lee como acontecimiento corporal. La dimensión real comanda entonces la interpretación, que va a ser de otro orden que cuando se trata de la cuestión simbólica. Ya que si se interpreta el síntoma solamente por la vía del sentido, también se lo infla, se lo alimenta. Pero entonces, ¿cómo leer el síntoma más allá de su resonancia semántica?
Bueno, Lacan sustituye el aparato de interpretar de Freud vía el ternario edípico por otro ternario cuya finalidad es no producir sentido y se ordena según, como dijimos con Germán, las resonancias real, imaginario y simbólica. Es el momento en la enseñanza de Lacan del segundo retorno a Freud. Al desplazar la interpretación del marco edípico hacia el marco Borromeo, el funcionamiento mismo de la interpretación cambia. Pasa de la escucha del sentido a la lectura fuera de sentido. ¿Qué quiere decir lectura fuera de sentido? En primer lugar, se toma distancia de las resonancias semánticas y se privilegian 3 puntos nudo: la homofonía, la gramática y la lógica. Así lo plantea Lacan, pueden seguirlo, páginas 515, 516, está en otros escritos, en las siguientes también. Se trata del aturdicho o el atolondradicho. El aturdicho es una traducción que hace Germán García, una resonancia muy interesante. Este es de 1972. Aquí es donde Lacan presenta la razón como equívoco. Equívocos que pone al simbolismo de los animales, que se opone, al simbolismo de los animales que nunca hacen equívocos. La resonancia como equívoco se concentra en los 3 puntos nudo, como lo llama Lacan, y ninguno de ellos se impone al otro. Uno, dijimos, la homofonía. De ella se desprende la ortografía. 2, la gramática. La gramática secunda la interpretación. Es aquella que usó Freud, por ejemplo, en el caso deslumbrante del hombre de las ratas, y también es la que le fue criticada e imputada de adoctrinamiento, ¿no? Omitiendo, dice Lacan, que Freud de este modo hace que los sujetos repasen su lección en su gramática. Lacan menciona lo que llama la interpretación mínima. ¿Cuál es? No te lo hago decir. Esta interpretación abre al equívoco en 2 frases. Una, tú lo has dicho, y la otra, yo lo tomo aún menos a mi cargo cuando semejante cosa nadie te la ha hecho decir. El último punto nudo es la lógica. Sin la lógica, la interpretación sería imbécil, recuerda Lacan. Y nos pone en manifiesto que el inconsciente freudiano, afecto a la contradicción, es lo que le da pie para leerlo desde un núcleo de paradojas. Estas paradojas designan los equívocos, es decir, una lógica formalizada y una equivalencia con el matema, o sea, las letras del álgebra lacaniana. Volvamos a Freud. Como él partía del sentido, culminaba en un restos sintomáticos. Ahora, pensado esto en relación al desarrollo que hace Lacan. Este resto puede decirse que es lo que está en los orígenes mismos del sujeto, un acontecimiento, digamos, originario y permanente que se reitera sin cesar. Esa es la raíz misma del síntoma. De aquí que Lacan pudo decir que un síntoma es un etcétera, Seminario 23. Es el retorno del mismo acontecimiento. En este caso, aclara Miller, la interpretación como saber leer apunta a reducir el síntoma a su fórmula inicial, o sea, al encuentro material de un significante y del cuerpo, el choque puro del lenguaje sobre el cuerpo. Entonces, para tratar el síntoma hay que pasar por la dialéctica móvil del deseo, pero también es necesario desprenderse de los espejismos de la verdad que ese desciframiento provoca y apuntar más allá. Más allá a la fijeza del goce, a la opacidad de lo real. En este sentido, el síntoma es lo que nos da el psicoanálisis como lo más real. Bien, abordaré las últimas cuestiones a través de otro curso de Miller, Sutilezas Analíticas. Hemos dicho que vía la interpretación se desarma el sentido que el analizante da.
Tal sentido no es claro para el analista hasta que no dilucide el goce que lo inspira. Ese es el valor, es el goce sentido o el sentido gozado, aquello que produce satisfacción. Es el sentido que el analizante da y a su vez goza de él. Y es decodificado, decíamos, por la propia realidad fantasmática. Entonces, todo sentido está siempre determinado por el goce. Sus modalidades responden a una singularidad de goce, cosa de la que el sujeto nada quiere saber. La interpretación, cuando apunta más allá del significante, apunta a ese goce, ese plus gozar, que es el resorte del sentido. Ya no se trata de sustituir un sentido por otro, sino de provocar un desplazamiento para desde algún ángulo hacer resonar, hacer vibrar el goce que se mantiene, subrayemos, encerrado en el yo no quiero saber nada de eso del sujeto. De tal modo que algo pueda ceder una vez que se ha intervenido sobre tal punto, ¿no? Ese goce es un punto fijo, una respuesta del sujeto que remite a una repetición, marcas reales de goce que ha de leer el analista. Una respuesta de goce que necesariamente ha de ser articulada a la pregunta, que sí es la pregunta, la del deseo. A esto se refiere Lacan cuando dice que la interpretación apunta a la causa del deseo. Asimismo, las interpretaciones en análisis, y aquí el plural, no se sustituyen unas por otras, sino que por el contrario se agregan, se acumulan, se estratifican, se sedimentan, y esto es correlativo a la estructura del inconsciente. Su lógica, la lógica del inconsciente para Freud, decíamos, no conoce contradicción, tal como sucede con la interpretación. En este sentido, cuando se acumulan, digamos, se sedimentan las interpretaciones. Entonces, la interpretación se moldea sobre la estructura del inconsciente. De ahí que el analista no focaliza en una sola línea deductiva. Esto le permitirá, tiempo mediante, encontrar el núcleo de goce propio de cada sujeto e intervenir en la realidad psíquica ficcional, realidad acuciada por el axioma o premisa fantasmática de goce que se repite. Si fuera posible, se incide sobre dicha realidad. Ahora, hay una decisión a tomar por el sujeto acerca de dicho goce. Cierta apertura y talento para aceptar el inconsciente, como diría Freud, y su interpretación del problema desde otra perspectiva. De ser así, esto acarrearía ciertas mutaciones de goce en el analizante. A propósito del inconsciente, en su última enseñanza, Lacan formaliza una hipótesis que reza lo siguiente. Se trata de un yo no sé, y esto es irreductible. Lo justifica en la represión primordial freudiana, en la que la palabra nunca se adecúa a la cosa y por lo tanto la verdad es mentirosa. Axioma, este último, que Miller lee junto a otra proposición de Lacan. Lo real no puede sino mentir al partener, sea este amoroso, sexual o bien el partener analista. O sea, lo real no dice la verdad. Puede captarse esta cuestión en la clínica de la neurosis, fundamentalmente en el núcleo histérico de toda neurosis, donde está este yo no sé freudiano, al que Lacan llama sujeto dividido, y se manifiesta, por ejemplo, de la siguiente forma. No sé quién soy, no sé lo que pienso, no sé lo que digo, no sé lo que quiero, no sé lo que deseo, no sé por qué soy así. Se puede ganar terreno en un análisis sobre este yo no sé, pero no se lo suprime. Hay una permanencia que se refleja en el otro axioma que dice que lo real no puede sino mentir al partener. Por ejemplo, es el caso de la actitud obsesiva. Esa actitud se construye sobre la base de la permanencia del yo no sé. En análisis se constata que el sujeto obsesivo, a partir de una sumatoria, o sea, de la adición,
intenta reencontrar el punto de partida de lo que no marchó, de lo que ha fallado, lo que podría llamarse la causa auténtica, entre comillas, de todo el proceso. De hecho, un análisis es inicialmente histerizante. A lo largo de su recorrido, o sea, a largo plazo, es obsesivizante, ya que conduce al sujeto a buscar la causa de lo que es lo más familiar y que se sintomatiza por el efecto mismo de la experiencia. Ahora, el sujeto obsesivo, mientras se esfuerza por encontrar esa causa, ¿no? Más se esfuerza en encontrarla, más le evita. La causa sostiene siempre un objeto abyecto, irrisorio, dice Lacan. Refiere al objeto anal. Esta evitación introduce al sujeto en el suspenso, en la duda, las falsas pistas y da al análisis su aspecto indefinido. Va de no es eso en no es eso. Y cuando se encuentra con un podría ser verdaderamente eso, se paga con un pero no es exactamente eso. Es decir, el obsesivo aplaza, abruma, aplasta el momento de acceso al objeto último. Recordemos que el objeto A es un objeto separado, caído, y por eso el objeto anal es el que realiza esa esencia del objeto. Entonces, subrayemos de esta última cuestión. El núcleo de la neurosis es la histeria y la esencia del objeto está del lado de la obsesión. Podemos preguntarnos, ¿qué sucede en la psicosis? Bueno, lo real habla y le dice la verdad al sujeto. La terapia en la psicosis consiste en persuadir de que lo real miente. Lo real que le habla le miente, no hay que creerle, no hay que escucharlo. La terapia consiste en enseñar un método, o sea, ciertos trucos para mantener la verdad a raya. Una vez situados estos lineamientos, Miller desarrolla la incidencia clínica y práctica del concepto del Santon. Y este es nuestro punto de llegada. El concepto de Santon, así como cuando se trata del inconsciente y de la interpretación, no anula las otras lecturas clínicas, sino que se agrega a ellas. A su vez, supera, hay un plusvalor en esto, supera la división entre síntoma y fantasma, punto importante en este desarrollo. El Santon designa lo que hay en común entre síntoma y fantasma. Es una sumatoria que orienta sobre el modo de gozar singular de un sujeto. En el seminario 23, 1975-1976, se plantean dos órdenes heterogéneos, inconsciente y Santon. Hay que distinguirlos, en todo caso, dice Lacan, como dos momentos en la práctica del análisis. El momento de la exploración del inconsciente y sus formaciones, cuyo principio es el síntoma y cuyo sentido puede ser descifrado, y otro momento, el de la orientación hacia lo singular, que marca el tope del desciframiento del inconsciente y se detiene en lo fuera de sentido del goce. Dicho de otra manera, a diferencia del inconsciente, donde eso habla cada uno, es decir, el inconsciente como el sentido común. Bueno, a diferencia de ese inconsciente está lo singular del Santon, donde eso no le habla a nadie. De allí que, como dijimos, Lacan lo llama acontecimiento del cuerpo, cuya consistencia es el goce, pulsión en Freud. Si bien el modo en que Lacan formula el Santon puede recordar lo que dijo del objeto A, hay una diferencia. El objeto A se trata de un elemento pensado a partir del inconsciente como saber, mientras que en el Santon, el inconsciente se lee a partir del goce, de modo tal que detrás del sentido está el goce, que es la verdad de todo sentido. El interés de este seguimiento respecto del Santon radica en las consecuencias sobre la práctica de la interpretación
que no solo es el desciframiento de un saber, sino que esclarece la naturaleza de defensa del inconsciente. Sin duda, allí donde eso habla, eso goza, pero la orientación hacia el Santón acentúa que eso goza allí donde eso no habla, donde no produce sentido y puede equipararse al silencio pulsional descrito por Freud. Vemos cómo este es el segundo retorno a Freud de Lacan y es verdaderamente un instrumento, como decíamos al comienzo, para leer a Freud. El lugar del analista pasa del objeto A, en la clínica lacaniana, ¿no?, al Santón sostenido en el sinsentido. Bien, para concluir. Al comienzo de esta conferencia decíamos que interpretación y resonancia son términos que Lacan articula en 1953 y en otros momentos posteriores de su enseñanza. Bueno, es el caso del seminario sobre el Santón. Volvamos al artículo de 1996 acerca de las resonancias en Freud de nuestras preguntas. Germán García escribe que la homofonía entre resonancia y razón, esa raison, no es una vaguedad. Así lo aclara la clase del 18 de noviembre de 1975, el seminario El Santón, donde Lacan hace una crítica a los analistas ingleses. A su vez es una muy buena indicación para todos, ¿no? Pero bueno, la crítica a los analistas ingleses dice que en realidad son filósofos porque creen que las palabras no tienen efectos. Y lo que es peor, imaginan que existen las pulsiones en vez de entender que, en este caso cito, eso, por las pulsiones, son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Acá el eco, la resonancia, ahora en el cuerpo respecto del decir. Pero, sigue Lacan, para que este decir resuene, para que consuene, es preciso que el cuerpo sea allí sensible. Entonces, Lacan recuerda los orificios del cuerpo y subraya que el más importante es la oreja, ya que no puede cerrarse y que es lo que responde a lo que él llama la voz. A propósito de las resonancias. Bueno, entonces, la función de la fonación es fundamental. La riqueza de la palabra resonancia es que en las interpretaciones, por una parte, juega con el sentido, luego deviene equívoco y después juego de voz. Aclaremos que posteriormente Lacan, posteriormente al seminario 23, ¿no?, pone a punto la vía de la poesía, que no voy a tomar a relevar en esta oportunidad. Bueno, es que en efecto el síntoma requiere una interpretación simbólica que indique la articulación significante, ya que está siempre estructurado como un lenguaje. Pero no solamente. Y para tocarlo, el analista ha de hacer uso del equívoco, de lo asemántico y la torsión de la voz. Entonces, la interpretación será discontinua y estará orientada a la ruptura de la cadena significante. Para elaborar estas cuestiones, Lacan va de la experiencia de la palabra a los restos sintomáticos. Retorna a la pulsión freudiana y a su vez se diferencia de Freud, quien piensa la libido como susceptible de una energética y encuentra un tope, como dijimos, en esos restos sintomáticos. Lacan, en cambio, plantea que el goce no produce energía. Se trata de una interpretación de goce, una elucubración de saber sobre el goce y sobre por qué eso no conviene. Al analizante, claro. No es el atravesamiento del fantasma, sino que es la clínica del Santón. La verdad mentirosa y el retorno a la singularidad del uno, del goce del uno. Dicho de otra manera, el síntoma pensado a partir del fantasma y de aquello que no cambia. Lo que soy es la manera en que eso goza, podría decirse. Bien, hemos cercado dos momentos primordiales de la enseñanza de Lacan, su pasaje por los conceptos fundamentales
y las consecuencias sobre la interpretación. Ahora, ninguna regla diría o daría respuesta al cómo hacer con la interpretación. La operación queda a cargo del analista, de su invención, sea a través de las palabras o de los silencios. Cuando se pone el acento entre la pulsión y la interpretación, la teoría se desarrolla a partir del Santon. Si de lo real solo hay fantasma, uno de los finales posibles en un análisis es aquel que da cuenta de lo real vía las repeticiones como marcas de goce que allí se anudan. Eso, más allá del significante, que devela no solo una posición del deseo, sino también un modo de gozar. Bueno, hasta aquí esta conferencia. Los invito a la próxima, que es el jueves próximo, van a poder encontrarla por este medio. Se trata de la transferencia negativa y va a estar a cargo de Augusto Pfeiffer. Bueno, hasta pronto.